Hola a todos y bienvenidos una vez más a un episodio de Conversaciones en Berea. En esta ocasión tengo la oportunidad de estar compartiendo nuevamente con mi amigo, hermano, pastor Efraín Vega. Qué alegría tenerte aquí en tu casa en Sevive. Amén, gracias Pastor Fabián, me alegra muchísimo. También es una alegría compartir aquí en el seminario con los jóvenes, enseñar y verlos con una proyección muy clara de su ministerio. Yo creo que se vive es una gran oportunidad en el llamado, así que gracias Pastor Fabián y gracias por ese desafío de direccionar, de tomar las riendas, el timón de esta gran embarcación que es, por cierto, una gran bendición de ser el director del seminario. Gracias, es realmente una linda experiencia y compartir con hombres como usted que nos han acompañado a través de los años en medio de estos procesos con diversos cursos, diversas materias, pero hay un curso que estamos teniendo precisamente estas semanas que trata acerca de la historia de Israel, la historia bíblica en el Antiguo Testamento y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de ello. Es como escribe por ahí algún autor en uno de sus libros, esta sección es todo un caudal de información, ¿no? Es mucha información, varios siglos de historia y eh, tópicos muy importantes que estudiamos en la clase de la historia de Israel, de la historia de la iglesia, de la historia de la misma humanidad y cómo entender cuáles son algunas claves para poder entender en la actualidad, hoy, siglos, milenios después de esos hechos haber ocurrido, entender los libros históricos del Antiguo Testamento. Bueno, yo creo que en primer lugar, sin los libros históricos, prácticamente la Biblia estaría incompleta. La nación de Israel estaría, no conoceríamos de ella mucho. Así que para mí es muy fundamental el conocer y el saber cómo vino toda esta historia de lo que estamos estudiando en estos días, prácticamente de unos 800 años aproximadamente, y me parece fundamental. Entonces yo creo que una de las claves es sentarse uno a estudiar y a mirar la cultura, a mirar el contexto en que se dieron los hechos, porque son dos cosas fundamentales. Una, en que se dieron los hechos en la realidad, como la vida de David, la vida de Salomón, la conquista de Josué o cualquier otro, pero otra es el contexto de los escritores. Entonces, como estudiantes o como académicos o como creyentes, debemos comprender esa dinámica que es tan importante de los lenguajes en que se dieron las circunstancias. Inclusive hubieron siglos entre los acontecimientos y los escritores. No fue siempre como de pronto nosotros a veces pensamos que se estaban dando los acontecimientos y luego se estaban escribiendo. Obviamente tenemos que ir al hebreo antiguo, en lo cual es donde más reposa todo o se plasma todos los escritos en aquellos pergaminos. Entonces yo creo que una de las claves es comprender que es complicado, porque son diversas culturas, son diversos contextos en diferentes tiempos, bajo diferentes circunstancias, pero es muy enriquecedor. Yo sí reto a cada uno de los que nos escucha a que vaya no solamente a la lectura que nos aparece en nuestras versiones bíblicas, sino que podemos ir al contexto en que vivieron, en que se dieron aquellos acontecimientos allí en la pequeña geografía de lo que es Palestina, actualmente Israel, y que en ese tiempo duró muchos años. Siendo una pequeña nación, provincia, luego como tal se convierte en la monarquía y posteriormente. Entonces, esta historia prácticamente es la columna vertebral para conocer de fondo tanto el actuar de Dios en los diferentes escenarios, como corregir al pueblo, como castigarlo en ocasiones, como bendecirlo, como establecerlo. Todo está plasmado en la historia. Nunca podríamos entender el libro del profeta Isaías si no conociéramos su historia, obviamente. Entonces, yo creo que es escudriñarlo, como dijo Jesús, escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Una manera fácil, una clave fácil para lograr entender es tener comentarios bíblicos. Ahora hay mucha facilidad de que se pueden conseguir textos por internet
versiones de diferentes formas, como la versión Dios habla hoy, la versión traducción lenguaje actual, la nueva versión internacional. O sea, usando las diferentes versiones de la Biblia es también muy enriquecedor. Ahora, si podemos tener la oportunidad de tener un poco de conocimiento del griego o del hebreo, del griego, por ejemplo, para leer en la Septuaginta, que es más fácil, pues vamos a lograr tener el sentido primario del escrito de alguno de los libros de aquel entonces. Entonces, a mí me parece que es muy importante dedicarle tiempo al estudio y a conocer el contexto en que se dieron tanto los hechos o como en que vivieron los escritores. Así es. Tomamos nosotros la sección de los libros históricos, partiendo desde Josué, ¿verdad? Correcto. Finalizamos lo que conocemos como el Pentateuco, los cinco primeros libros que nos llevan por la historia de la naciente nación de Israel saliendo de Egipto, durando aproximadamente 40 años en el desierto. Y ahí finaliza un liderazgo, ¿no? El liderazgo de Moisés, y luego Josué entra a la tierra prometida y viene una época de jueces, viene una época de reyes. Pero especialmente en el libro de Josué empezamos nosotros a ver que hay una orden de parte del Señor que luego en diferentes momentos de la historia se habla donde Dios les ordena conquistar, y en ocasiones son conquistas violentas, en ocasiones hay algunos pasajes de guerras y otros elementos que a veces algunas personas se preguntan un poco por qué ocurrieron, ¿no? ¿Por qué Dios ordena, por ejemplo, en medio de Josué, entrar y conquistar y derribar algunas ciudades, algunos altares que habían? Me gustaría que habláramos un poquito acerca de eso. Bueno, yo creo que el libro de Josué y el libro de los jueces son libros donde específicamente el líder hace a la vez de profeta. En el caso de Josué, Dios le hablaba a Josué y no existía otro profeta, a diferencia de que estaba Eleazar como sacerdote y los hijos de él también. En el caso de los jueces, Dios hablaba a través de los jueces cuando el pueblo pecaba. Ese ha sido un dilema de siglos, de milenios, de las diferentes doctrinas, de las diferentes denominaciones y del mundo actual. Porque en el Antiguo Testamento surgía esto, por ejemplo, cuando van a Jericó, que no deje vivo a nadie, o en relación a las otras naciones. Entonces la gente se pregunta si en el Antiguo Testamento existía alguna figura diferente al Nuevo Testamento en el actuar de Dios. Yo considero que es asunto de interpretación y de lograr ver. Casualmente hoy veíamos con los estudiantes cómo era la vida de las naciones paganas, cómo era la vida en Sodoma, cómo era la vida en Gomorra, donde obviamente murieron todos, cómo era el proceder de los paganos, donde sacrificaban sus hijos a Moloch, los ponían en los brazos de un ídolo con los brazos ardiendo porque lo sentaban sobre un horno y allí hacían los sacrificios, sacrificios completamente paganos. En tiempos de Abraham, Dios le dice a Abraham y le dice a Isaac y le dice a Jacob específicamente, vayan durante 400 años conforme vuélvanse una nación, y también hay que esperar hasta que se llene la copa, hasta que el pecado de las 7 naciones llegue a su límite. Hay que comprender eso, que aunque Dios es amor, Dios también tiene un momento donde dice hasta aquí. Ese fue el caso de Sodoma, fue el caso de Sodoma, de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, donde dice que su pecado subió, su clamor llegó hasta el cielo. En el caso de las 7 naciones, el ejemplo de castigo en tiempos de Abraham fue la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Pero ellos, los vecinos que eran los cananeos, que hacían las mismas prácticas paganas, ellos mismos tuvieron ese testimonio de cómo vino el juicio sobre sus ciudades vecinas, que era una provincia cercana. Sin embargo, se desenfrenaron y continuaron en la misma línea de desenfreno en aspectos de moral, en aspectos de toda línea de idolatría y de paganismo. Obviamente, esa era la promesa que el Señor le había dado y él quería corregir, porque hay que entender que como Dios es amor, también Dios es fuego consumidor y también actúa según su justicia. Yo lo miro más por el lado de la justicia que por el lado
de la ira y del derramamiento como tal. Y era una promesa. Allí lo podemos ver cuando Dios trae el diluvio, le dice, el hombre de su pensamiento es de continuo el mal. Él siempre quiere forjar una nueva generación, dándole oportunidades en el caso de las 7 naciones paganas, pero ellos no lo quisieron, obviamente. Entonces Dios le dio la orden a Josué y lo respaldó. Alguien decía, en la batalla de Josué, en las batallas de Josué, especialmente con los 32 reyes, fue más la gente que Dios mató a pedradas, porque les mandó del cielo granizo que los que mató la espada. Entonces Dios estaba interviniendo. Obviamente ahí murieron niños, murieron mujeres, y esa es la pregunta que se hace. Por otro lado, hay también que comprender que el Antiguo Testamento, desde la teología como tal, existe el tinte del pueblo judío, es decir, los escritores. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de las guerras, se habla de Jehová es mi guerrero, el pueblo de Israel, después de la toma de la posesión, ellos consideran que el Dios nuestro, el verdadero Dios, en el monoteísmo, eh, ellos consideran que es el Dios de la nación de Israel, así como Egipto tenía sus dioses, o como Filistea tenía su dios, que era Dagón, o como los otros tenían su dios. Entonces ellos personalizaron y nacionalizaron a Dios. Prácticamente Isaías es el que habla en el capítulo 40 que el reino de Dios está en la fuerza de su poder y de su dominio. Pero ellos decían, Dios es el Todopoderoso, pero es de nosotros. Eso lo declaras David en el Salmo 18, cuando dice, ellos clamaron y no hubo quien los oyera. Y por tanto yo los molí, los pisoteé y los puse como lodo de las calles. Entonces también hay que entender que dentro de la cultura judía, ellos hicieron una teología a tal punto que el templo vino a ser el lugar en el cual Salomón hace la oración y dice, si alguno peca, pero pone sus manos contra este lugar, tú oirás desde los cielos. Es decir, si no oraba hacia la casa de Dios, Dios no lo escuchaba, según la teología. Entonces hay que comprender también que Israel le dio el tinte a la teología del Antiguo Testamento de acuerdo a su propia cultura, y ahí es donde, por ejemplo, en el Salmo 137 dice, bienaventurados los que estrellen sus niños contra la peña. Ellos en su resentimiento por haber sido llevados a Babilonia, entonces tienen ese pensamiento cuando el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay un concepto, hay que comprender que la teología tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se entiende, se comprende desde la cultura y desde la perspectiva humana, o desde, en ese caso, de la perspectiva de una nación. Lo vamos a ver, por ejemplo, en las diferentes doctrinas en la actualidad. Una manera es como entendemos a Dios desde el punto de vista del pentecostalismo, la obra del Espíritu Santo, y otra es como lo entienden las otras misiones que no comparten el pentecostalismo, o la Iglesia Católica. Entonces se arma su propia teología. Eso no es que sea malo, sino que es la manera de ver a Dios. Entonces lo que yo veo es que no es una cuestión de crítica, sino de construcción, de conocimiento y de poder entender por qué. Pero no es que, para mí personalmente, no es que Dios cambie del Antiguo al Nuevo Testamento. Obviamente hubieron guerras, Dios tenía que fortalecer a su pueblo, tenía que llevar a su pueblo, pero el mismo pueblo fue corregido, fue castigado, fue exiliado por unos paganos, a tal punto que Habacuc, cuando le hace el reclamo a Dios y le dice, Dios, mira, hay violencia por todas partes. Y el Señor le dice, tranquilo, que ahí tengo a los caldeos, están a su alrededor. Ellos dice, y luego Habacuc se admira y dice, ¿cómo es posible que tú vayas a usar al más malo para castigar al malo, pero lo va a castigar con otro que es más malo? Y entonces el Señor le dice, tranquilo, que los caldeos también van a recibir su recompensa. Entonces es la manera como nosotros comprendemos por qué las guerras, por qué ese actuar había. Y es que en la actualidad nosotros no compartimos las guerras, pero obviamente lo que está sucediendo en Oriente allí con Israel, ellos lo justifican y dicen tener el respaldo de Dios porque es un concepto desde la propia teología que ellos han construido a través de los siglos. Así es, creo que es un punto muy interesante, ¿no? Y en el cual habría mucho para seguir conversando. Pero una de las cosas que me llama la atención también a mí en esta sección de la historia bíblica, como en toda la Biblia, ¿no? Y es la fuerte influencia que tiene
el liderazgo en medio del desarrollo de la historia, ¿no? De los tiempos que fueron buenos, pero también de tiempos muy difíciles que vemos nosotros en ese periodo. Hay liderazgo, empezando por el liderazgo de Josué, ¿no? Que recibe esa herencia de Moisés, luego aparece el liderazgo a través de los jueces, luego encontramos nosotros una cantidad de reyes en el Reino Unido, luego en el Reino Dividido. Paralelamente está el liderazgo de los profetas, ¿no? Que empiezan a nacer en momentos específicos de la historia. Eh, ¿Cómo vemos nosotros qué características tiene el liderazgo en esta época y también qué resultados tuvo el pueblo de Israel dependiendo del liderazgo que tenía? Bueno, yo creo que son las dos cosas. El liderazgo es liderazgo, ya sea que se vaya la balanza, se incline hacia el mal o se incline hacia el bien. Y tenemos las dos cosas, por eso es tan importante estudiar estos libros que son los que están saturados de una historia cultural, política, social muy enriquecedora. Y podemos ver varios. Uno es el liderazgo de Josué. Josué tiene un carácter, pero tiene sus propias falencias. ¿Dónde encuentro yo una falencia en Josué? Ahora, Josué sigue las directrices de Dios como tal, cumple estrictamente, cruza el río Jordán, tiene tanta fe que hace descender, perdón, hace que el sol se pare acerca de una oración, y fue un liderazgo muy influyente, a tal punto que el pueblo le dijo, era tanta la influencia que le dijo, nosotros haremos todo lo que nos mande, pero solamente te pedimos una cosa, que Dios esté contigo. Pero si notamos al inicio del libro de los jueces, vemos que también hubo falencias en el liderazgo de Josué. ¿Por qué? Porque el libro de los jueces prácticamente comienza diciendo, y toda aquella generación fue recogida a su pueblo, incluyendo la muerte del sacerdote Eleazar, el sacerdote Fines, y bueno, los demás sacerdotes, y muere Josué. Pero al morir Josué comete un error, para mí un error gravísimo, que a veces lo convertimos en una predicación. Y es que desafía al pueblo en medio de una situación que están madurando dentro de una cultura, ya viéndolo desde el punto de vista cultural. Ellos están allí posesionándose en la tierra, no llevan muchos siglos, llevan poco tiempo, las tribus están tratando de consolidar, no existe un gobierno centralizado, solamente bajo el liderazgo de lo que Josué les decía, pero ellos no lo tenían como rey, sino como el líder. Entonces él reúne al pueblo y dice, ustedes mire a quién le van a servir, si a los dioses de los cananeos o a los dioses de los egipcios o a los dioses del otro lado del río, al que se le dé la gana sírvale. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo jamás haría eso. Y para mí es un error gravísimo de Josué, porque los deja libres, escogen a quien usted quiera. Simplemente para mí es un poquito egoísta. ¿Y qué sucedió? Literalmente le hicieron caso. A los pocos años, más o menos unos 40, 50 años, ya se habían descarriado porque él les dio la orden. Ahora, la palabra de un líder es muy influyente. Esto es como si un pastor le dijera, mire, si te quieres descarriar, vaya, prostituyas y haga. Ah, no, lo dijo el pastor. Entonces, me parece que fue un error de Josué cuando él les dice eso. Hagan lo que quieran, yo y mi casa serviremos a Jehová. Obviamente ese pasaje siempre lo tomamos para hablar de familia, pero solamente tomamos yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero el contexto, él tiene a toda la nación reunida, es la figura, y ahí me parece que él cometió un error, porque luego se levantó una generación y bajo esas palabras, porque es que las palabras de un líder son muy influyentes, bajo esas palabras es que viene toda la crisis en el tiempo durante los 400 años que sufrieron, porque ellos aprendieron, les servían se volvían idólatras a un lado, se volvían idólatras al otro lado, para lado y lado. ¿Por qué? Porque José dio una palabra que los desató para eso. Ustedes vayan y sírvanle a quien quieran. Yo como pastor, mi recomendación que le hago a la gente es conságrese a Dios de donde vaya, nunca se aparte. Y el consejo que Dios le dio a Josué fue ese. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, el error que cometió Josué
fue no cumplir Deuteronomio capítulo 6 en ese caso, donde dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las escribirás a tus hijos y no les deja la puerta abierta. Para mí ese es un lunar que hubo en el liderazgo de Josué. Hablando de otros líderes influyentes, a mí me encanta el liderazgo de David, no como un líder de familia. Todos sabemos la situación, pero David es una persona. ¿Qué rescato yo de David? Yo rescato de David la sensibilidad que él tuvo y lo he enseñado muchas veces en la iglesia. Si algo a un creyente, a un ministro, a un líder, a un hombre o a una mujer de Dios debe darle miedo y temor es un día perder la sensibilidad al Espíritu Santo. Entonces David era un hombre muy sensible al Espíritu Santo. Capítulo 63 dice, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, cuando tuvo su problema también que tuvo su traspiés. Él dijo, no me eches de delante de ti, ni quite de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Eso era lo que David anhelaba. Entonces, lo que yo rescato de David es la propia sensibilidad, que esa fue una sensibilidad que hasta el día de hoy nosotros la podemos prácticamente tener como modelo. Para mí yo la tengo como modelo esa manera. Y no solamente hay muchos salmos donde él expresa, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. También hablando de líderes influyentes, malos. Hoy casualmente en la clase hablábamos cómo un líder por una premura toma una decisión equivocada. Y eso lo encontramos en el hijo de Salomón, en Roboán, perdón, en el hijo no, sino en el siervo de Salomón, que es Jeroboán. Él comete un error que trasciende. Jeroboán muere, mueren sus hijos, muere su generación, pero el error que cometió permaneció hasta la destrucción del reino del norte de las 10 tribus que fueron llevados cautivos por los asirios en el año 721-722, porque dice que hicieron conforme a los pecados. Entonces, él lo que hizo fue, por miedo a Roboán, que era el rey en Jerusalén, dijo, para que el pueblo no se vaya, voy a construirle unos dioses, les voy a poner unos sacerdotes, y hizo, pero era solamente por el miedo a Roboán. Y ese liderazgo influyó tanto en 19 reyes aparte de él, que ninguno fue bueno, todos fueron terriblemente idólatras, malos y malvados, hasta que en el año 721 desapareció. Quiere decir que la decisión mala de un líder, cómo influye en una nación, cómo influye en una, en dos, en tres generaciones, cómo afecta la vida de todo un país, cómo afecta la vida de una nación, cómo se afecta en todo el sentido de la palabra. Y a mí me parece que en el orden de ver como ejemplo, como un ejemplo malo que nunca se debe seguir, fue de darle la espalda a Dios y empezar a construir altares que vino a ser tantas generaciones las que sufrieron la consecuencia. Bueno, hay muchos líderes, ¿no? Sí, Muchos, sí, 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 demasiados. de hecho es una sección, ¿no? Donde encontramos hombres, mujeres también, ¿no? Como Débora, como Esther, como Ruth, que hacen parte de la historia bíblica y sin duda alguna que hay un principio, ¿no? El liderazgo influye de manera trascendental en la condición del pueblo y las cosas que vivieron allí. Así que sería un tema con el que tendríamos mucho para hablar el liderazgo en la época de la historia del pueblo de Israel o en los libros históricos. Ya casi para cerrar y finalizar este episodio, el tiempo avanza rápido. Tal vez es una pregunta un poco difícil, ¿no? Por la cantidad de enseñanzas que podríamos nosotros extraer de los libros históricos. Pero para usted, pastor, ¿cuál sería esa enseñanza general de esta sección de la Biblia para el presente, para el día de hoy? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que me llaman mucho la atención y uno es el liderazgo, obviamente, de Eliseo, que él forma una escuela de profetas. Entonces, al formar, podemos decir, fue el primer seminario que se dio porque y les enseñó una visión tremenda, porque en algún momento les dice, mira, el lugar donde estamos es estrecho y no cabemos como tal, así que ¿por qué no vamos al monte? Tienen visión, cortamos madera y agrandamos el lugar, es cuando está la historia el hacha que se cayó en el río. Entonces, yo creo que en nuestro tiempo hay muchísimo que aprender del Antiguo Testamento.
como decía al principio, no podemos desligar el Antiguo Testamento, la historia, porque prácticamente nos quedaríamos sin Biblia, nos quedaríamos muy empantanados tratar de adivinar las cosas. La historia es muy enriquecedora. ¿Qué nos enseña ahora? Nos enseña cómo Dios obra a través de todos los tiempos. Siempre que el pueblo obedecía, era un pueblo bendecido. Siempre que el pueblo fallaba, Dios los llamaba a través de un profeta. Hoy veíamos cómo Dios llamó y demostró su amor a través de Miqueas cuando dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas el pecado del remanente de su heredad? No hizo con nosotros conforme a nuestros pecados, sino que se olvidó de ellos, sepultó en el profundo del mar todas nuestras iniquidades. Entonces yo creo que lo que hoy podemos nosotros aprender es muchísimo. Podemos aprender visión. En el caso de la clase no hemos llegado y les decía, dejemos lo de Nehemías porque para mí Nehemías es un gran modelo de liderazgo. O Total. sea, si alguien quiere tener visión, ejercicio y carácter, porque todas esas tres cosas se mantienen en Nehemías. Es un modelo a seguir. Cuando lo amenazan, tiene el discernimiento y si no, no le crean. Eso no fue Dios que lo envió. O sea, tener ese discernimiento y la manera como fue un gran administrador, cómo se presentó al rey, cómo hacía la obra a un lado y a otro. Entonces son liderazgos que influyen mucho en la actualidad. También podemos, a través del conocimiento de la misma historia de Elías, podemos comprender cómo es un ministro en crisis. O sea, Elías, si Nehemías es una figura de liderazgo, de discernimiento, Elías es un hombre que está arriba y en un momento cae en una situación de depresión, de tristeza, de duelo, de soledad. ¿Y cómo puedo yo enseñar a un líder o cómo me puede enseñar eso a mí si no tomo la historia de Elías? ¿Cómo tener la visión de esto? Y también algo que les comentaba a los muchachos es como las decisiones de buenos líderes, como en el caso de Elías, en momento de crisis, se afecta muchísimo. Se afecta muchísimo, ¿por qué? Porque había un líder muy bueno, un siervo de Elías, que era el que le dijo, veo una nube como la palma de la mano de un hombre. Pero este liderazgo llegó hasta Berseba. Ujú. Y luego el muchacho lo iba siguiendo normal, iba caminando con él, corrió también, era obediente, estaba formándose. Pero Elías en su crisis le dice: quédate en Berseba. Y dice la Biblia literalmente, el hecho histórico dice, y dejó a su criado en Berseba y él se fue en su crisis de soledad y de tristeza y se metió debajo de un enebro donde Dios le habló. ¿Qué tal si él hubiera llevado al muchacho? Y Dios le hubiera dado parte de la torta también. Pero en Berseba desapareció este líder, este prospecto de liderazgo para siempre, se perdió en la historia y se perdió en el anonimato. Eso es triste, porque después Dios levanta ¿a quién? A Eliseo, porque Dios siempre tendrá la respuesta, siempre tendrá la oportunidad, pero fue un líder. Para mí ese líder se hundió y desapareció en la historia por una mala decisión de su propio mentor, que en ese caso fue Elías. Entonces, para hoy, para nosotros, en nuestro tiempo de predicación, en estos últimos tiempos que nos encontramos, es muy relevante tener el conocimiento del Antiguo Testamento y tener de los libros. O sea, nos enseña muchísimo. Hay mucho que aprender todavía. Hay liderazgo de todo. Hoy hablábamos del liderazgo de Salomón, por ejemplo, un liderazgo próspero, un liderazgo que tuvo mucho, pero que terminó en una crisis emocional, en una depresión terrible. ¿Por qué? Porque no supo manejar el final de su propio liderazgo y terminar en victoria. Y termina Salomón diciendo: es mejor un perro muerto que león vivo. Eso nos demuestra que psicológicamente está en una crisis emocional bastante significativa. Entonces, aquí nos podríamos quedar hablando muchas horas, pero qué bonito. O sea, a todos los predicadores, maestros de la palabra, estudiantes, aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, los libros históricos al cual estamos haciendo referencia hoy, todos, estamos hablando de Josué, Jueces,
primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Crónicas, perdón, de Reyes y primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther tienen unos mensajes muy alentadores para nuestro tiempo, para vivirlos, disfrutarlos y también para convertirlos en poderosos mensajes que Dios nos use a cada uno de los que tenemos el privilegio de compartir la fe en Jesucristo. Muchas gracias. Así es, mucho por aprender de los libros históricos. La invitación es para que los sigamos leyendo, estudiando, y también la invitación para que compartas esto con alguien más y así juntos sigamos edificándonos. Y nos vemos la próxima semana, si el Señor así nos lo permite, en un nuevo episodio de Conversaciones en Berea. Pastor Efraín, una vez más, muchas gracias por estar aquí en el Se Vive compartiendo con nosotros. Los estudiantes siempre disfrutan y aprenden mucho de esos espacios, así que Dios les bendiga a todos ustedes también allí en sus casas o donde quiera que nos estén viendo en este día. Un abrazo para todos. Amén. Dios los bendiga a todos.